Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diego Hernando Rivero Muentes y en este video vamos a hablar del texto Los objetos del hogar del coronel, eso sí, desde puntos de vista semióticos. Pero antes vamos a hacer un contexto de cómo se hizo este maravilloso texto en el cual tomamos como base el texto El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba, una de las más recordadas obras del gran escritor colombiano, premiado con el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Fue publicada en el año de 1961 y uno de sus géneros son la ficción, la novela corta y por supuesto el gran estilo que caracterizaba a nuestro Nobel colombiano está llena de realismo mágico. Esta historia trata sobre un coronel el cual durante 15 años asiste todos los viernes al muelle esperando una carta oficial del gobierno en el cual le darán su tan esperada pensión. Todo esto mientras intenta sobrevivir a condiciones un tanto precarias en los niveles de pobreza muy inimaginables, mientras claro lidia con problemas personales como el luto, la desesperación, la impotencia, la injusticia, entre otros. Fue en base a esta lectura que se desarrollaron anteriores actividades como una ficha y un texto, pero hoy vamos a hablar de el texto de los objetos del hogar del coronel. Tomé en específico 5 objetos que se me hicieron muy importantes, los cuales son una hamaca, un tarro de café, una tolda del mosquitero, una olla y un cofre de madera. Y cada uno de estos objetos los fuimos adquiriendo y definiendo en base a 3 lógicas distintas: la lógica de Saussure, la lógica de Barthes y la lógica de Peirce. Y algo que tienen en común estas 3 lógicas de esos 3 personajes es que los 3 definen los objetos de maneras muy distintas. Así que vamos a ver qué son los objetos para cada uno, tanto para Saussure como para Peirce e incluso para Barthes. Una de las lógicas trabajadas a lo largo tanto de la ficha como el texto fue Ferdinand Saussure. El objeto del estudio de la lingüística de Saussure es la lengua. Es por eso que la separa del habla. Y así es posible desarrollar una lingüística de la lengua por un lado y una lingüística del habla por otro. Esto en relación y cómo fue trabajado en el texto se fundamenta con la búsqueda de los significantes, el significado, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, eso sí, desde el contexto de El Coronel. Para Roland Barthes, un objeto no es simplemente alguna cosa, sino que transmite connotaciones, ya sea existenciales o tecnológicas. Además, sostuvo que los mitos son una forma de distorsión ideológica de la realidad, y en particular una que presenta aquello que es subproducto de la contingencia como natural y por lo tanto eterno. Ya para Peirce, el objeto es la porción de la realidad a la que se puede acceder a través de el signo. Además, afirma que el signo está en lugar del objeto, no en todos los aspectos de este. El signo no representa un objeto completo, sino desde una perspectiva con relación a una idea. Fue en base a todos estos conceptos que se realizó este escrito titulado Los objetos del hogar del coronel, en el cual se abordaron muchísimas cosas como el por qué se utilizaron dichos objetos y cómo se abordaron bajo la lógica de los 3 ya mencionados personalidades en base a la semiótica. Y bueno, para dar un resumen muy práctico y muy claro sobre este texto, bueno, los objetos del hogar del coronel me parecieron elementos muy importantes porque representaban tanto su situación económica y social, así como también representaban ciertas metáforas de la vida de muchos colombianos que viven en la pobreza y, por decirlo así, tienen la esperanza intacta de que todo va a salir bien. Como por ejemplo la hamaca es un elemento muy tal vez común en las familias colombianas, sobre todo en la costa. Sin embargo, para el contexto del coronel, la hamaca representa su espacio donde puede descansar y tal vez olvidarse de su actual realidad, así como también es un espacio en el cual él lee sus periódicos y se informa de su día a día. Y ya también en cambio la tolda del mosquitero de la cama de la esposa del coronel, esta tolda puede ser, claro, un objeto simple para muchos. Sin embargo, la tolda del mosquitero representa un aislamiento y un encierro como tal, en el cual ella puede representar
tal vez el pesimismo y el coronel el optimismo. Sin embargo, ella prefiere cerrarse a su realidad y buscar cualquier alternativa. Ya también el tarro del café, que es uno de los que más me llama la atención, porque gracias al tarro del café, que es donde solo queda una cucharadita, representa la poca comida que tienen, la precariedad en la que viven y claro, la escasez como tal. Y ya en cambio la olla y el cofre de madera también representan metáforas de cómo deben afrontar su realidad y cómo algunos recuerdos y la esperanza se mantienen guardados de una manera muy callada, pero a la vez algo muy reservado. Y bueno, en base a todo este texto, debo decir que fue un trabajo muy fortuito y muy enorme y llamativo, porque fue en base a una lectura y claro, a lo largo del texto con tonos semióticos pude definir de que, bueno, el coronel no tiene quien le escriba, nos transmite diversas emociones como tal, ya que a través del análisis semiótico pude darme cuenta de que los objetos del hogar del coronel son no solo metáforas, sino también una representación de lo que el ser humano en la pobreza puede visualizar, puede dar su perspectiva de cómo se encuentra, de que tal vez por fuera esté bien, pero por dentro no lo está. En conclusión, todo lo relacionado a este texto en el cual se representan los objetos del hogar del coronel desde el punto de vista semiótico y su concepto fue un trabajo muy increíble para mí, pero al mismo tiempo ya hablando del texto es un trabajo y una perspectiva muy social y muy contextualizada, ya que todo lo hacemos en base al análisis semiótico y a la perspectiva y al contexto de El Coronel. Mezclando ambas cosas tuvimos un trabajo muy bien realizado. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.